Bien, muchachos, muy buenas tardes, cordial saludo. Espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a la sesión de la clase de hoy. En la clase de hoy, en la sesión de hoy, vamos a tratar los elementos relacionados con las tablas denominadas tablas hash. Estas tablas hash también reciben otros nombres, como matriz asociativa, como mapa hash, tabla fragmentada, tabla de dispersión o hashing. Lo que el uso o el nombre más común que suelen tener en español, este tipo de tablas, es la que se denomina tabla de dispersión. Básicamente, al hablar de este tipo de tablas, podemos definir que las tablas de datos permiten que haya un acceso directo a un elemento de una secuencia indicando la posición que ocupa. Básicamente, este tipo de tablas es como si estuviésemos hablando de un diccionario. Un diccionario también es una secuencia de elementos. Sin embargo, en los diccionarios, estos elementos básicamente son pares formados. Por ejemplo, en un diccionario uno normalmente encuentra la palabra y encuentra el significado, ¿cierto? Si es un diccionario solamente de español, supongamos, diccionario físico, uno encuentra la palabra y encuentra su significado. Si es un diccionario pues para traducir de un idioma a otro, uno encuentra la palabra y encuentra su equivalencia en otro idioma, ¿cierto? Sin embargo, es importante tener presente que estas palabras son únicas. En el diccionario aparecen una sola vez, no aparecen más, ¿cierto? Entonces, eh, ahí es donde van tomando forma o acción este tipo de tablas hash. Básicamente, en un diccionario, por ejemplo, si ya lo vemos desde el lado informático, puede estar identificado por una clave y que pues la clave puede estar denominada por un número entero y por un elemento que la defina, ¿cierto? O que la asocie. Básicamente el uso más común de este tipo de tablas es cuando se implementa, como les dije, cualquier tipo de diccionario. Si tomamos como ejemplo algo pues netamente ya de programación, podemos hablar de la tabla de símbolos de un compilador, del compilador que utiliza el lenguaje de programación. Básicamente él tiene una tabla de símbolos que necesita para poder generar el código ejecutable. Y esta tabla básicamente para poder tomar esos símbolos funciona básicamente, pues funciona su gran, eh, mayormente, pues en su gran porcentaje funciona a través de un diccionario. Y este diccionario básicamente normalmente se lo ejecuta o se lo implementa haciendo uso de una tabla de dispersión, de una tabla de estas. Entonces básicamente la potencia que tienen estas tablas hash básicamente radica en la búsqueda de elementos. La fortaleza de una tabla hash o de una tabla de dispersión es esta básicamente, la búsqueda de un elemento. Básicamente, conociendo el campo clave, se puede obtener directamente la posición que ocupa. Y por lo tanto, podemos obtener la información asociada a esta clave. Sin embargo, las tablas hash no nos permiten hacer implementación de algoritmos eficientes para poder acceder a todos los elementos de una tabla en su recorrido. Si nosotros queremos mostrar todos los datos, no es la tabla hash el elemento más adecuado, porque pues para esto no son muy eficientes. Son muy eficientes para buscar y para mostrar información. En la búsqueda sí son muy eficientes y por eso es que se las toma como una estructura de datos particular. Básicamente uno cuando termina de ver la parte de las listas, empieza a ver las tablas hash y después empieza a ver los árboles y se finaliza con los grafos. Básicamente por lo que les decía, porque una tabla hash es pues importante tener en cuenta su estructura, cómo funciona. Entonces, el hacer estudio de este tipo de tablas también implica estudiar las funciones. Estas tablas tienen unas funciones que se denominan funciones hash.
tienen similitud a las funciones o a las operaciones que hemos visto en las listas, en las clasificaciones de las listas. También tienen sus funciones y estas funciones básicamente se definen mediante expresiones matemáticas. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y para qué expresiones matemáticas? Porque mediante las expresiones matemáticas vamos a poder obtener una dirección con un parámetro establecido para asignársela a una clave, que es básicamente el argumento de la función. En un ejemplo que vamos a ver en un momento, un poco más adelante vamos a ver a qué nos referimos con esto de la clave, ya que nos referimos pues en la expresión matemática. En estas funciones vamos a ver algunas que se utilizan en una tabla de dispersión. Pues de pronto no las veremos todas, porque el tiempo de pronto no nos da para verlas todas, pero es importante ver las principales para hacer funcionar una tabla hash o una tabla de dispersión. Y también resolveremos un problema que ocurre, porque cuando uno asigna una clave, puede quedar más de un registro o más pues de un elemento, puede quedar con la misma dirección. Y entonces vamos a ver, ese es un problema que se llama problema de colisión y vamos a ver cómo se resuelve ese problema. ¿Listo? Bien, entonces las tablas de dispersión son estructuras de datos, como les había mencionado, que se usan en aplicaciones que manejan una secuencia de elementos, de tal manera que cada elemento tiene asociado un valor clave, que es normalmente un número entero positivo, perteneciente a un rango de valores relativamente pequeño. En estas organizaciones, básicamente, cada uno de los elementos debe tener una clave que identifica de manera única al elemento. Por ejemplo, el campo número de matrícula, si estamos hablando de la universidad, de la USH, de un conjunto de ustedes, por ejemplo, de todos los estudiantes de la universidad, se puede considerar un campo clave para poder organizar la información que se relaciona al registro de ustedes. Por ejemplo, el código de estudiante puede obedecer o puede ser, supongamos, el código de matrícula. Y si ustedes observan, el código que cada uno de ustedes tiene en la universidad, básicamente es único para cada uno de ustedes. Por lo tanto, aquí existe una relación biunívoca, ¿cierto? Es única de lado y lado, que es lo que, pues, básicamente, si lo traducimos en información a una base de datos, es lo que conocemos como una clave primaria. Es el valor que no se repite, ¿cierto? Entonces, estas tablas hash nos organizan elementos, tengan en cuenta que no se van a repetir, que van a ser únicos, como les decía, como por ejemplo el caso más cercano, el más evidente, es el del diccionario. El diccionario, recuerden, tiene significados de una única palabra y la palabra aparece una sola vez en el diccionario. Entonces, son valores únicos. Y el registro es un unívoco entre el campo del estudiante, el nombre, por ejemplo, suyo, el registro, los datos suyos, estudiante, y el código. Usted solamente, uno solo de ustedes puede tener ese código, uno y solo uno de ustedes. Como decir el número de identificación, similar. Entonces, aquí en consecuencia, nosotros podemos suponer que no deben existir, como les decía, básicamente dos registros con el mismo número de matrícula o con el mismo código o con el mismo número de identificación. Sin embargo, aquí, en este caso, nos podemos encontrar con un problema. Y es lo que les decía, al nosotros empezar a revisar la información y al ejecutar una función, se puede dar que dos registros pueden quedar con una clave similar. Pero eso pues vamos a ver cómo se lo resuelve. Entonces, para resolver este tipo de inquietudes, este tipo de problemas que se dan, aparece la tabla hash. Esta tabla entonces tiene como operaciones fundamentales la búsqueda y eliminación en un tiempo de ejecución constante, lo que se denomina orden de complejidad constante 1, o en su simbología o 1. De eso vamos a hablar un poco ahora para recordar, porque pues esto de la complejidad constante es
se relaciona con la parte algorítmica, ¿cierto? Pues vamos a ver en orden, pues como repaso básicamente de la teoría de complejidad algorítmica, se tocan muchos aspectos, pues que no se van a mencionar, pero sí es importante tener presente por lo menos este O1, porque este símbolo nos va a seguir apareciendo y pues considero que ya debieron haberlo visto ustedes, sin embargo, si no lo recuerdan, es importante que revisemos este tipo de aspectos. Además, para que podamos ubicar la importancia o relevancia que tienen en la implementación de este tipo de estructuras, tablas hash, en la implementación de un algoritmo. Entonces debemos recordar también y tener siempre presente que un algoritmo va a ser más eficiente entre menos recursos consuma y menos tiempo también se demore en su ejecución, ¿cierto? Les pongo un ejemplo. Si ustedes recuerdan cuando pues comenzó a surgir Internet, por allá en los 90s, habían varios buscadores web. Si lo recuerdan, de pronto estaba Yahoo, Altavista, habían varios buscadores para poder buscar información en Internet. Y la mayoría de buscadores le entregaban a uno información que a uno no le servía, ¿cierto? Y de ahí pues estos dos personajes propietarios de Google, allá en una universidad en Estados Unidos, comenzaron a desarrollar su algoritmo y comenzaron a ver que era muy eficiente en el uso de recursos y en un tiempo mínimo encontraba mucha información. Entonces, básicamente, esa implementación la hicieron a nivel de un buscador de Internet que llegó para quedarse, ¿cierto? Llegó y se entró quedando, como quien dice. Pues llegó y se, básicamente y rápidamente se puso como uno de los mejores o el mejor buscador de Internet. Básicamente la gente ya no utiliza sino Google. Algunos se han pasado, pues, o algunos utilizarán Bing, que es como pues lo de Microsoft, pero básicamente el algoritmo que utiliza Google para búsquedas es el más eficiente que hay. Entonces, este es un ejemplo claro de ver la eficiencia de un algoritmo en su funcionamiento. Uso de pocos recursos y uso de un tiempo mínimo. Y esto es lo que hace que se pueda consolidar en el tiempo un algoritmo. Entonces, es importante tener muy presente este tipo de aspectos. Y entonces usted debe procurar siempre por estar mejorando sus algoritmos. Miren que básicamente cuando hicimos las implementaciones básicas de las listas, no se podía evidenciar básicamente cómo podían servirle, ¿no? Cómo uno puede adaptarlas. Pero ya cuando empezamos a ver ejemplos o ejercicios en los que se pueden adaptar este tipo de listas, puede darse cuenta que básicamente efectivamente hacen que un algoritmo funcione más eficientemente, hacen que por ejemplo, la lista de reproducción musical sea más eficiente en el uso de memoria, porque pues uno de los recursos que se utilizan mucho en un algoritmo es la memoria. Entonces, este tipo de algoritmos hace que se eh, puede lograrse mayor eficiencia en el uso de un algoritmo a través de una estructura de datos. Entonces, como les decía, la eficiencia de un algoritmo se puede cuantificar desde varias medidas de complejidad, pero básicamente nos vamos a centrar en el panorama en que se encuentran nuestras tablas de dispersión o tablas hash. Recuerden que al hablar de tablas de dispersión estamos hablando de las mismas tablas hash. Y se centran en el orden de complejidad. Entonces, si vamos a hablar del orden de complejidad, tenemos en la familia O, que es orden de complejidad, se encierra básicamente unas funciones. La función de n básicamente nos va a definir el orden de complejidad y vamos a elegir como representante de este orden la función f de n, la función más sencilla de todas. Y básicamente la más sencilla perteneciente a esta familia. De ahí en adelante vamos a ir subiendo en algunas funciones que nos simbolizan el orden, cómo se clasifican los algoritmos según básicamente su tiempo de ejecución.
y el tiempo de ejecución también es directamente proporcional al uso de la memoria en un computador. Por eso es importante tener presentes estos aspectos. Y se los voy a mostrar ordenados de orden en cuanto a eficiencia, desde la mayor eficiencia a la menor eficiencia. En este caso tenemos el que ya lo habíamos visto, el orden 1, orden de la función 1. Esto quiere decir que el orden es constante. Es decir, un algoritmo cumple una orden inmediatamente usted se la entrega. Básicamente, cuando una instrucción se ejecuta una sola vez. Usted ejecuta una instrucción y la instrucción se ejecuta una sola vez. Entonces, esta sola vez que se ejecuta, que no tiene que estar haciendo, por ejemplo, una búsqueda y está regresándose con el tiempo. Básicamente, por ejemplo, un orden constante es una operación matemática, una operación algebraica. Usted hace una suma, entonces esta suma los dos números en una sola orden, ¿cierto? Y le entrega pues un resultado. Entonces esta instrucción se ejecuta una sola vez. Hay que recordar que las siguientes funciones también que vamos a ver tienen, a medida que vayamos aumentándolas, en las funciones que vamos viendo más adelante contienen a todas las anteriores. Por eso estamos definiendo esta como la más simple. Orden de complejidad constante, luego viene la orden de complejidad algorítmica o el orden logarítmico. En este caso suelen aparecer varios algoritmos que tienen una iteración o una recursividad que no es estructural. Por ejemplo, como habíamos visto en un momento, la búsqueda binaria. Si ustedes lo recuerdan, vimos varias funciones para búsquedas. Entre ellas estaba la búsqueda binaria. Esta utiliza un orden de complejidad logarítmica. Mónica, ¿iba a decir algo? Mónica. Se ve que de pronto no está presente. Puso el micrófono activo. Bien. Entonces, después de esta, de la de orden logarítmico, sigue la de orden de complejidad lineal. Esta orden de complejidad lineal básicamente es una complejidad buena que se puede utilizar a lo largo del tiempo. Y básicamente se utiliza, pues es muy usual. Básicamente esta es la que aparece en la ejecución de bucles simples, siempre que la complejidad de las instrucciones interiores sea constante. Si usted tiene solamente operaciones dentro de un bucle, por ejemplo, de un for o de un if, de un for o de un while, por ejemplo, que son bucles, estos bucles van a tener una complejidad de orden lineal. Es decir, dependiendo de la cantidad de registros que usted ingrese. Por ejemplo, cuando usted quiere listar números, si usted lista un número, entonces él se ejecuta en un tiempo determinado. Si usted ejecuta dos números, se va a demorar 2 veces más, ¿cierto? Es decir, el algoritmo va a tardar en ejecutar la información de acuerdo a la cantidad de registros n que usted ingrese. Por eso se llama de orden lineal. Si usted ingresa 100 registros, entonces en mostrarse los 100 registros se demorará básicamente 100 veces el tiempo que se demoraría mostrando un solo registro. Por eso es de orden lineal. Una complejidad que viene después es la casi lineal. Miren que cada una de estas complejidades obtiene a las anteriores. Esta encierra a todas las anteriores. Una complejidad casi lineal básicamente la encontramos en los algoritmos que son de tipo, pues normalmente uno diría de tipo de dividir para ejecutar o fragmentar partes del ejercicio, o decir divide y vencerás. El ejemplo, pues, clave, si ustedes recuerdan los métodos de búsqueda que nosotros hicimos, había uno que se llama el quicksort. Y en realidad, se considera una buena complejidad. También este tipo de orden tiene una buena complejidad. Si ustedes lo recuerdan, ese algoritmo quicksort empezaba a dividir la cantidad de elementos, los dividía por partes. Si ustedes lo recuerdan, lo dividía por partes y de acuerdo al valor ingresado, pues se iban ubicando los valores, ¿cierto? Por eso se considera una buena complejidad. En este caso,
si el valor de n se llega a duplicar, el tiempo de ejecución básicamente es un poquito mayor del doble. En ese sentido, se va aumentando el tiempo. Y si ustedes ven, pues una gráfica logarítmica básicamente obedece a la cantidad de registros o de ingresos o de veces que usted quiera ejecutar el ejercicio versus el tiempo de ejecución. Tenemos también la de complejidad cuadrática. La orden de complejidad cuadrática, básicamente N2 del orden cuadrático, aparece en bucles o ciclos que son doblemente anidados. Por ejemplo, cuando usted hace un ordenamiento burbuja. Ese ordenamiento burbuja, recuerden, o una búsqueda haciendo uso del método burbuja, utiliza dos ciclos anidados. Entonces, estos ciclos anidados son básicamente de complejidad cuadrática. Si el valor de n se llega a duplicar, entonces el tiempo de ejecución aumenta 4 veces, se duplica. Después viene, pues vamos a irlos viendo un poco con mayor pues, agilidad, el de orden cúbico, que suele darse en bucles que tienen triple anidación. Es decir, por ejemplo, que haya una cadena de 3 ciclos for hacia adentro o 3 ciclos while, por ejemplo. Entonces, en este caso, si el valor de n se llega a duplicar, el tiempo de ejecución básicamente se multiplica por 8. Entonces, cuando tenemos un valor muy grande de n, el tiempo comienza a crecer bastante, pues drásticamente, crece mucho. Tenemos también la de orden polinómico, ya de tipo NA con A mayor que 3. Si A crece, entonces la complejidad del programa se vuelve muy deficiente. Es muy mala porque pues el algoritmo se va a tardar mucho tiempo en ejecutar alguna orden. Y tenemos la de tipo exponencial. De tipo exponencial que normalmente se llama orden 2n. La de tipo exponencial, estas en realidad no son muy útiles en la práctica por el elevado tiempo de ejecución. Estos se suelen dar en subprogramas recursivos que contengan 2 o más llamadas internas. Es decir, es cuando uno ejecuta un algoritmo y sabe de antemano que se va a tardar mucho tiempo en ejecutarse, en darle un resultado. Entonces usted llega básicamente, por ejemplo, si usted está editando un video y lo pone a renderizar, la renderización tarda mucho tiempo. Entonces esa renderización es un algoritmo de orden exponencial. Usted sabe que va y se toma un café o hace otras cosas. El mismo equipo, mire que como tarda tanto tiempo, eso es directamente proporcional con los recursos. Si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, en un algoritmo de estos, cuando se hace una renderización de un video, por ejemplo, y usted llega y empieza a visualizar el rendimiento del computador, se va a dar cuenta que la memoria, por ejemplo, y la CPU o el procesador, básicamente le trabajan casi que al 100%. Y el computador se le pone lento. Es por ese tipo de cosas. Y de hecho, pues ese es el principal factor que toman los virus para poder hacerle daño a los computadores, ¿cierto? Hacer que se ejecute un algoritmo que empiece a agotarle a usted los recursos y para que se vuelva lento el equipo. Bueno, en fin, este tipo de orden, entonces, son los que nos definen la realización de este tipo de tablas. Entonces, como para que podamos ver una diferenciación, miren que cuando uno, por ejemplo, guarda unos registros en una tabla, ya sea una búsqueda normal, haciendo uso, por ejemplo, de bucles, haciendo uso de un for, por ejemplo, para recorrer los registros, para encontrar un registro, entonces él puede tardar una cantidad que obedece al orden n o al orden lineal. Porque, por ejemplo, si nosotros estamos con un código 530, por ejemplo, a ver, ¿cuántos estudiantes puede haber en la universidad, en la USH? Recuerden que pues son varias facultades, hay programas. ¿Cuántos estudiantes puede haber en total? ¿Lina? ¿Perdón?
Ok, supongamos que, bueno, no sé. Yo, ¿Será 1000, no sé, cuántos? 1000. Sí, unos 1000, yo pues le pondría 1000, 1500 pondría. Supongamos que son 1500. Entonces, miren que puede haber, pues, vamos a ver un pequeño ejemplo. Por ejemplo, para establecer esa comparación entre el funcionamiento de una búsqueda lineal, en la que normalmente, como les decía, se realiza una búsqueda a través de un ciclo y otra desde una implementación básica de una tabla de dispersiones. Voy a hacer una demostración de una tabla de dispersión y básicamente vamos a ver el funcionamiento. Voy a abrir eh, Replit. No sé si se las tengo compartidas, estoy compartiéndoles es... Todavía estamos viendo la diapositiva, profe. ¿Todavía están viendo la diapositiva? Ah, ok, listo. Entonces vamos a compartir. Listo. Entonces, básicamente, por ejemplo, voy a crear aquí una tabla. Una tabla la voy a llamar códigos. Códigos va a ser igual, voy a crear pues una tabla en un arreglo. No en una lista, va a ser un arreglo. Aquí le voy a decir x for x, in range, supongamos 1000. Ah, bueno, pues aquí no estoy haciendo nada, ¿cierto? Le tengo que decir más bien que me imprima, que me muestre códigos. Listo, entonces miren que pues él me genera muchos códigos, ¿cierto? Entonces si nosotros vemos que son, supongamos, 1500 estudiantes, para poderles generar códigos, vamos a necesitar, por ejemplo, supongamos una variable entera de cuántos espacios. Sería una variable entera que, por ejemplo, que tenga 4 dígitos, ¿cierto? Supongamos que podíamos generar códigos entonces entre el valor 0 y el valor 9999. Miren que estos códigos nos ocupan más espacio, ¿cierto? Ocupan mucho más espacio. Por ejemplo, tendríamos disponibilidad de 9999 códigos para hablar para almacenar 1500 registros. Entonces, en este caso, pues se crea una tabla para hacer pues este almacenamiento lineal en algoritmos y pues si lo vamos a hacer haciendo uso de memoria temporal, básicamente debe crearse una tabla y la tabla debe contener todos los códigos. Entonces, esta tabla, supongamos en la posición I, códigos I, supongamos el código 215, va a contener básicamente, pues puede ser el mismo valor o un valor menos, ¿cierto? Para decirle que imprima, por ejemplo, el valor 215. ¿No me lo está ejecutando? Ah, sí, aquí me lo ejecuta, vean. Entonces él me muestra el valor 215, ¿cierto? Entonces básicamente contiene el código I, contiene el valor cuyo código de estudiante sería el I. Entonces en este caso miren que la búsqueda sería lineal. Eh, el tipo, bueno, en este caso, si el mismo código corresponde a la posición que estamos buscando, sería también la eficiencia en este caso la podemos expresar como tiempo constante o un orden 1. Nos demoraríamos en la creación de esos registros, ¿cierto? Sin embargo, pues como les decía, para en la búsqueda en este caso, tenemos la ejecución de orden 1. Es decir, se hace básicamente directamente, porque se ejecuta una sola orden. Cuando yo le digo que me imprima, él simplemente va allá y lo imprime ese valor, ¿cierto? Sin embargo, en este tipo de implementaciones, ¿sí, Lina? Señor, qué pena. Ok. Sin embargo, en este tipo de implementaciones, tenemos que hay muchas posiciones de la tabla que están vacías. En este caso, se corresponden con números de matrícula que no existen. Por ejemplo, no hay necesidad de utilizar 9000 valores para poder almacenar 1500 códigos. De hecho, en una base de datos, por ejemplo, cuando usted crea un valor de tipo entero, normalmente ¿cuántos dígitos almacena un valor de tipo entero en una base de datos? Por defecto, ¿cuántos almacena? ¿Cuántos dígitos? No me digan que los corché.
10, ¿no? 11, casi. Ah, Lerain, casi se gana la lotería. punto 5. 11, son 11. Normalmente son 11, ¿cierto? Un valor de tipo entero en una base de datos normalmente ocupa casi, pues ocupa hasta 11 dígitos. Y observen que, por ejemplo, para guardar códigos que tienen apenas pues 4 cifras y si son 1500 registros, guardar un valor entero de 11 cifras es un desgaste de espacio. Por eso en una base de datos, por ejemplo, existen el valor, el small int o el tiny int. El tiny int son pues básicamente un dígito que puede ser de 0 a 9. Small int ya es un poquito más grande, pero no hay necesidad, por ejemplo, de utilizar un int, ¿cierto? De eso pues también se trata la eficiencia. Miren que pues les voy a mostrar básicamente de lo que les estaba hablando. Si nosotros tenemos 1500 registros y guardamos 9999 códigos, en la ejecución de ese algoritmo va a estar en un factor de 0.15. El factor de 0.15 es inversamente proporcional a la eficiencia. Y miren que el factor pues debería estar en un valor mayor o igual que 0.8 y menor que 1. Es decir, el factor del funcionamiento de un algoritmo debería hacer que el algoritmo básicamente utilice hasta un 20% de memoria, no más. Por eso se dice que es un factor de 0.8. Al ser un factor mayor de 0.8 y lógicamente menor que 1. Porque pues tampoco es conveniente, por ejemplo, bueno, tener registros disponibles de 1999. Si nosotros tenemos disponibles, por ejemplo, 1800 registros, miren que el factor cambia, ya está en 0.83. Esto quiere decir que al ejecutarse el algoritmo, pues se puede garantizar que el uso de memoria sea básicamente un 17%, no más. Hasta menos de un 17%, ¿cierto? Si lo tenemos como estaban en 1999, tendríamos el uso de memoria aproximadamente en un 85%, y eso es mucho, ¿cierto? Es bastante. Que no va a ser todo el tiempo, pero en algún momento de la ejecución del procedimiento del algoritmo se va a utilizar hasta el 85% de memoria. Y eso es lo que hay que tratar de hacer en un algoritmo. Si ustedes ya como ingenieros de sistemas deben aprender a revisar este tipo de aspectos, de hacer que un algoritmo funcione con mayor eficiencia. Y de eso depende, lógicamente, el éxito pues, que usted pueda tener en la implementación de algún proceso, en alguna entidad, en alguna empresa o de un proceso que usted quiera sacar al mercado. Entonces, miren que es importante tener en cuenta estas métricas. Si nosotros decimos, por ejemplo, que vamos a utilizar 1800 códigos, supongamos, para guardar esos 1500 registros, estaríamos utilizando un 17% la memoria. ¿Qué sería lo ideal? El factor 1. ¿El factor 1 qué es? Que nosotros, si vamos a tener 1500 registros almacenados, que utilicemos 1500 registros. De manera que la memoria se va a utilizar muy poco, ¿cierto? Se va a utilizar básicamente en una orden, en una sola orden. Entonces, la gente se empezó a preocupar en esto y decir, bueno, ¿cómo podemos hacer que si vamos a utilizar memoria temporal y vamos a tener registros y vamos a hacer que de pronto se nos almacenen más registros, pues ir como a la par de los registros que se están almacenando? Por ejemplo, si tenemos 1600, entonces básicamente el factor se nos aumenta, ¿cierto? La idea es que se utiliza la menor cantidad posible de memoria. Entonces, como les decía, pues sería lo ideal, ¿cierto? Estar en los 1500 registros. Para el funcionamiento de un algoritmo. Lógicamente, en una base de datos uno no puede hacer eso. Porque en una base de datos, si nosotros le decimos que tenemos 1500 registros y que nos dejen 1500 registros, puede ser muy factible que puedan reingresar estudiantes que no hayan estado matriculados. Lógicamente, cada semestre, aunque se gradúan algunos, se retiran algunos, se matriculan otros y puede que se matriculen más de los que se han retirado, más de los que se han graduado, y ese valor 1500 se puede superar, ¿cierto? Entonces, aquí es donde aparece o se puede plantear una solución. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos tomar en este caso los 3 primeros dígitos del número de matrícula como índice de un arreglo, por ejemplo, de una tabla de registros. Entonces, de este modo se hace una transformación
Bueno, supongamos que tenemos 3 o 2 dígitos, entonces. Podemos tener que hacemos una transformación del campo clave en un entero de, supongamos, 2 dígitos. Entonces ya no tenemos que utilizar los 1500 registros. Si nosotros sabemos que son 1500, podríamos utilizar, por ejemplo, una tabla con solamente 15 campos o 15 espacios para almacenarlos. Entonces aquí es donde se comienza a construir la tabla. Pero puede existir otro problema, y era el que les decía. ¿Cómo hacer cómo poder evitar que este arreglo o vector, si vamos a hacer, por ejemplo, si vamos a utilizar 2 posiciones y hacer pues un registro de hasta de 20 registros, supongamos, y cada uno de esos 20 o 15 registros y cada uno de esos puede almacenar hasta 100 valores, supongamos. De hecho, pues 100 valores son bastante también, ¿no? Pero pues supongamos que lo hacemos pues de 50 para que almacene 30 valores por cada una de las casillas, pues aproximadamente. Entonces, ¿cómo hacemos que el arreglo o el vector que utilizamos o la estructura que utilizamos, cómo hacemos para que pueda estar de acuerdo a la cantidad de los registros que almacenamos, que vaya a la par de la cantidad de registros que estamos almacenando? Entonces, básicamente ahí es donde surgen unas funciones, que son funciones que se denominan funciones de transformación de claves o funciones hash. Estas funciones hacen posible que el rango de los índices sea proporcional al número real de registros. Es decir, que la cantidad de índices que tengamos en un algoritmo no tengamos que utilizar 1000 códigos, por ejemplo, los 10.000 códigos, porque sería un código desde el 0 hasta el 9999, o bueno, 9999 códigos, sino que utilicemos básicamente una cantidad de registros, una cantidad de índices proporcionales. Entonces, ahí es donde entran, como les decía, las funciones hash. Ahí es donde entran a trabajar las funciones hash. ¿Y en qué consisten las funciones hash? Las funciones hash básicamente, pues consisten en hacer una implementación de un vector o de un arreglo que tiene una cantidad limitada de casillas. Recuerden que pues, tiene una cantidad limitada de casillas y cada una de estas casillas, para evitar colaciones, puede contener unas listas enlazadas. Voy a mostrarles un ejemplo. Esta simulación, por ejemplo, miren. Esta simulación es una simulación de una tabla hash que tiene un vector de 10 posiciones. Entonces, este vector de 10 posiciones va almacenando los registros de acuerdo a una implementación de una función hash. Esta función hash, a medida que se ejecuta, si yo le digo que se vaya a ingresar un registro, por ejemplo, acá le digo insert, y le voy a dar un valor, supongamos un código, el 20, por ejemplo. Si yo le digo que voy a ingresar el valor 20, entonces miren que él ejecuta básicamente una función, y esta función lo que hace es ubicarme un índice y él me almacena el valor en ese índice. Entonces existe algo que se llama colación, porque pues si yo coloco otro valor, otro registro, le voy a dar insert, por ejemplo, el valor 12, el 12 está por ahí. La idea es que, recuerden, son valores únicos que no se pueden repetir para que puedan hacerse este tipo de implementaciones. Si yo con el valor 12, por ejemplo, y le digo insertar, entonces miren que según el algoritmo que él me utiliza, en la función que él utiliza, básicamente, él me lo coloca en el índice 1. Y en el índice 1 ya había un valor. Y este valor básicamente, entonces es lo que hace aquí, a este valor es agregármele el otro valor debajo. Me crea una lista enlazada. En cada uno de estos elementos se crea una lista enlazada. Por cada uno de las casillas del vector se me crea una lista enlazada. Entonces esta lista enlazada, a medida que veo que ya hay un elemento, entonces él llega y se va al siguiente y me coloca el siguiente valor. Entonces observen que si nosotros hacemos una búsqueda, es realmente mucho más fácil. En lugar de ponerse a buscar linealmente los valores, básicamente usted un valor, un código, simplemente puede digitar el código y usted le ejecuta la función hash
y esta función le va a dar el índice donde se encuentra. Y de ahí ya va a ser mucho más sencillo encontrarlo y mucho más rápido. Por eso, pues es básicamente se baja mucho el orden de complejidad y básicamente es por eso que debí mostrarles lo del orden de complejidad antes de entrar a revisar la implementación de esta tabla hash. Ahora sí, por ejemplo, si yo le digo buscar, si voy a buscar el valor 8, por ejemplo, y le digo que vaya, miren que la búsqueda me la hace básicamente en 2 pasos. Me la hace el valor 8, pudo haber comenzado desde el 1. Va a haber comenzado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me tuvo que haber ejecutado un for cuántas veces. Me lo tendría que haber ejecutado. Me lo tendría que haber ejecutado al menos 8 veces, ¿cierto? Para encontrar ese valor. Si corresponde directamente al código, por ejemplo, como habíamos hecho la otra implementación. En cambio, en este caso, al hacer esa búsqueda, miren que él básicamente me ejecuta la función antes para ese valor y según esa función ya me encuentra la clave. Me ubica en la clave y de la clave ya me hace la búsqueda del valor. Primero ejecuta la clave, miren que aquí está haciendo pues este ejercicio, ¿no? El for j igual 0 hasta la longitud máxima del cumplimiento de la clave, entonces él va y se ubica en la clave y me ubica el valor. Se demora mucho tiempo menos. Esa básicamente es la implementación de una tabla hash. Básicamente esta sesión era para que nosotros miremos en teoría qué es una tabla hash, cómo pues visualmente se la construye y ya en la próxima sesión haremos una implementación ya pues con código de una tabla hash para que podamos ver pues cómo se ejecutan algunas de sus funciones. No vamos a hablar pues de todas las funciones porque igual pues no nos daría el tiempo. Después de esto ya trabajaremos con árboles binarios. En este sentido, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay dudas, no hay preguntas? Bueno, entonces muchachos, recuerden el próximo martes es que tenemos el parcial. Tenemos parcial, profe. No, tenemos, perdón, me equivoqué. No, parcial no. Básicamente, pues tendremos todavía las exposiciones, ¿cierto? Entonces hay que terminar de hacer estas implementaciones para poder ya entrar a hacer las exposiciones que nos hacen falta. Ya lo que nos falta es el final, que es el 26. De hecho, todavía estoy acabando de calificarles, por eso es que me confundí. Bien, muchachos, entonces si no hay más inquietudes, más preguntas, les agradezco su asistencia. Nos vemos entonces el próximo martes. Muchas gracias. Diego, pregunta. Señor. Después vas a montar. Sí, claro, por supuesto. El video, claro. Listo. Si ustedes han visto la plataforma, yo les he montado casi todos los videos y les he puesto los enlaces allá. Listo. Los únicos que no, pues cuando tenemos parciales, aunque se han grabado las sesiones, pero pues esos no los han montado. Pero pues de resto sí. ¿Listo, muchachos? Entonces, sí, yo se los voy a montar. Que tengan feliz fin de semana. Cuídense mucho. Muchas gracias. Hasta luego. El quiz 3. El quiz 3 es el que nos hace falta. Lo que dice Jorge. Muy bien, sí, señor. El quiz 3 sería el martes. Profe, ¿y de qué? ¿De este tema? También alcanzaría a entrar esta parte teórica. Al menos sí, claro. O sea, de todo lo que hemos visto hasta el momento. No. El quiz 3 es básicamente grafo. No, es de tablas hash y árboles binarios. Ese lo haríamos el jueves. Ah, sí, profe. Sí, el jueves, porque todavía nos faltan ver árboles binarios. Ah, bueno, profe. ¿Listo? Bien, muchachos, les agradezco mucho entonces. Si no hay más dudas, cuídense mucho. Hasta luego. Feliz fin de semana. Hasta Muchas luego. gracias. Muchas gracias. Hasta Que les vaya luego. bien.